Prédica número 2559, dada por el pastor Carlos Astal el miércoles 29 de abril del 2015. Continuación libro de Santiago, la perfecta ley de la libertad, palabra implantada, ley de amor. Amén. Bueno, vamos a estudiar, estamos en el libro de Santiago y hoy vamos a estudiar, Dios mediante, capítulo 1, versos del 21 al 27. Vamos por lo menos a introducir el tema. Amén. Santiago capítulo 1 del 21 al 27. Y vamos a repasar un principio antes, pero quiero enfocarme en lo que aquí se llama... Aquí dice la perfecta ley, la de la libertad. En la Biblia King James dice la perfecta ley de la libertad. Voy a explicarles qué es la perfecta ley de la libertad. Amén. Bueno, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ese es el contexto para lo siguiente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es que hay un paquete grande aquí en estos versículos, grande y maravilloso. Así es que solo refresquemos el verso 21. Dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y solo a modo de repaso, ¿pero qué es la palabra implantada? La palabra implantada acá es exactamente la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis capítulo 2, cuando Dios formó un huerto al Edén en Oriente y plantó Dios toda clase de árboles en ese huerto. La palabra plantar significa tomar de algún otro lado y traer a este sitio determinado e hincarlo allí. Los árboles que había en el jardín del Edén, pues Dios hizo nacer de la tierra árboles, por supuesto. Pero los que había en este lugar particular, que era el huerto del Edén, son árboles que Dios tomó de otro lado y los hincó en ese lugar. Ahora, todo eso es importante. Es más importante y más relevante de lo que nos imaginamos. Porque entre esos árboles estaba el árbol de la vida, que era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo. Y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol del Padre. Así es que si el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal eran el Hijo y el Padre, o eran árboles espirituales, ¿qué creen que eran los otros árboles? No es nuestro tema, pero para que vean que son detalles que uno pasa por alto y nos abren mundos que uno ni se imagina. Pero aquí, volviendo a Santiago, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Amén. En otras palabras, vida que fue tomada de otro lado y fue hincada. ¿En qué clase de terreno? Sino en el terreno del corazón, en la mente y en el corazón de los hombres. No cualquier palabra puede salvar nuestras almas, solamente la palabra implantada. En otras palabras, lo que oímos, únicamente oímos, no necesariamente puede hacer una obra transformadora en nuestro corazón.
Y me encanta contar esta historia porque en el colegio me pusieron a leer la Biblia en alguna de las clases de literatura. Y encima de hacer trampa, porque lo que hice fue leer mi Biblia ilustrada. Yo no era cristiano, por supuesto. Y si a ustedes los ponían a leer la Biblia y son sinceros, su reacción era igual que la mía. ¡Qué aburrido! Bueno, como sea, pero la leí. Pero no me salvó. Entonces no es solo la acción de leerla. Amén. No es solo la acción de leer, no es solo la acción de escuchar. La palabra tiene que estar implantada, tiene que quedar hincada en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la que lleva fruto. Amén. Esa es la que puede salvar nuestras almas. Amén. La palabra que hace algo por nosotros es la que queda hincada en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que empieza a dar fruto. Ahora, ¿por qué dice puede salvar nuestras almas? ¿Y no ya somos salvos? Claro, de la paga del pecado ya somos salvos. La paga del pecado es la muerte y el infierno. Y el Señor nos salvó de eso el día 1, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Pero aquí dice que hay una salvación que todavía estamos en proceso o todavía estamos esperando en tiempo futuro. Ahora, esto es también muy importante entenderlo, lo que significa que la salvación es todo un mundo también. Y hay diferentes cosas de las que somos salvos. Hay cosas de las que ya fuimos salvados por el hecho de ser creyentes en Cristo y redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hay otras cosas en las que estamos siendo salvados hoy en día. Yo todavía estoy siendo salvado de toda la muerte y el pecado que hay en mi viejo hombre y en mi mente carnal. Amén. Cada vez que veo actuar mi vieja naturaleza y la llevo al Señor y le digo, Señor, perdóname y sálvame, redímeme de esta actitud, de esta cosa que me quiere hacer pensar, actuar, sentir contrario a tu naturaleza. Entonces estamos siendo salvos y somos fieles en ir al Señor y decirle, ya no para la salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, sino para ser salvos de nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza. Estamos siendo salvos de nosotros mismos. Y aquí habla de una salvación futura. Y en otra cita dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es el mismo principio. Amén. Entonces, por eso, cuando nos apresuramos y sacamos conclusiones, no contando con toda la información, yo a lo largo de los años me he encontrado con gente que dice, entonces todavía no somos salvos, vamos a ser salvos hasta el final, refiriéndose a la salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. No es cierto, ya fuimos salvos de eso. Amén. Lo que pasa, como les digo, es que somos salvos de un montón de cosas. No solo de la paga del pecado, también somos salvos del poder del pecado. Amén. Y el tiro final es que seamos salvos de la causa del pecado. Y la causa del pecado no está afuera de nosotros, está adentro. Amén. Afuera solo está un tentador. Sí, pero como acabamos de ver en Santiago, si nosotros no tuviéramos concupiscencia, no tendríamos ningún problema con el tentador. Muy bien. Por ejemplo, en Hebreos, si nos vamos a Hebreos capítulo 7, verso 25, podemos ver con mayor claridad este principio. Hebreos 7, 25, hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, que es perfecto, ¿verdad? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo así puede salvar perpetuamente? Yo creí que ya me había salvado. Es el mismo principio. Ya nos salvó de la paga del pecado. Pero la clave es la palabra perpetuamente. Perpetuamente literalmente significa completamente, hasta el final, de manera plena, entera. En otras palabras, el Señor no va a descansar hasta no salvarnos no solo de la paga o de la culpa del pecado. Él nos va a salvar del poder del pecado y de la presencia del pecado que está en nosotros. Y al final nos va a salvar de la causa del pecado. Amén. Muy bien.
¿Estamos con eso? Bueno, es importante repasar, estas son cosas muy importantes. Luego nos vamos al verso 22. Ya entendimos la palabra implantada, pero una advertencia más dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el engaño está en el hecho de creer que somos lo que sabemos. Toda la vida les hemos enseñado en este lugar, no somos lo que sabemos. Sabemos mucho más de lo que somos. Pero mucha gente se engaña creyendo que ya es lo que sabe. Y a lo mejor saben mucho, pero a lo mejor no todo eso se ha quedado arraigado en el corazón, ya transformado, regenerado, convertido y conformado su viejo corazón y su viejo hombre. Amén. ¿Lo ven? Entonces, no somos lo que oímos. Pero dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El propósito de la palabra de Dios es doble. En primer lugar, es para revelarnos a la divinidad. Nos revela la naturaleza de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo es la palabra viviente. Y la Biblia es básicamente la revelación de la palabra escrita, es la revelación de la palabra viviente. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda la estatura de verdad de la palabra viviente, y es la palabra viviente quien nos revela al Padre. Pero además la palabra de Dios es un espejo, como acabamos de leer acá. La palabra de Dios es para que nos veamos nosotros en ella y podamos vernos a nosotros mismos y discernir si ya se ve, si ya se distingue un poco más de Cristo en nosotros. Otra cosa que necesitamos manejar con todo el corazón, porque por regla general creemos que la palabra de Dios es para el vecino, o para el hermanito, o para la hermanita. Por regla general, las cosas que aprendemos las utilizamos para señalar con ellas a los demás. Ya ven, él no está viviendo así. Ella no está cumpliendo con esto. Aquel no está actuando de esta manera. Pero les tengo noticias. Aquí no dice que uno dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. No dice que es semejante a un hombre que ve a través de un telescopio o de una lupa para examinar con lujo de detalles las faltas de los demás. La Biblia es para vernos a nosotros mismos, no es para ver a los demás. Dejen en paz a los demás. Los demás no son problema nuestro, excepto para amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Pero cambiarlos no podemos. Juzgarlos no nos corresponde. Amén. Conducirlos, pues eso sí, ¿verdad? Y procurar encaminarlos a la verdad para que ellos puedan conocer pues lo que deban para ir cambiando. Eso por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios no es para que podamos averiguar qué anda mal en el prójimo. Es para que podamos averiguar qué anda mal en nosotros mismos. Por eso la Biblia, la palabra de Dios está comparada con un espejo. Ahora, si solo oímos, el espejo no va a estar allí, ¿verdad? No nos vamos a detener a ver, a tratar de examinarnos a nosotros mismos. La Biblia no nos dice que examinemos a los demás. La Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Solo detengámonos aquí y así dejamos bien asentado este principio. A lo mejor algunos de ustedes no están muy familiarizados con esto. En honor a quienes son más o menos recientes en este camino, me gusta detenerme y revisar y repasar todos estos principios. Además, siempre hay algo más y siempre hay algo nuevo. Amén. Reciente en este camino es que tenga de venir a la iglesia unos 10 años o menos. Por eso me detengo a volver a explicarles cosas que expliqué a lo mejor hace 25 años. Amén. Muy bien, pero es emocionante. A mí me encanta
regresar y retomar y repasar estos principios. Miren, entre paréntesis, por eso es que yo me doy las licencias que me doy para volar donde volamos en la palabra de Dios. Amén. Y siempre hay una porción para todos. Y quien quiera entender, va a entender, no importa cuán alto estemos volando en la palabra de Dios. No hay nada que no se entienda. Que no lo podamos conectar con un cuadro más amplio, eso requiere de paciencia. Amén. Pero no hay principios que no podamos entender si queremos entender en este lugar, ¿sí? Pero la razón por la que volamos alto es porque por la gracia y misericordia de Dios tenemos unos fundamentos gigantescos, pues, ¿verdad? No empezamos ayer a descubrir los tesoros escondidos en su palabra por gracia y misericordia del Señor. Amén. Pero eso nos hace atesorar, amar y regresar con gozo y con gratitud una y otra vez a los principios que ya están asentados en el corazón, porque siguen expandiéndose. No importa cuánto los entendamos, siempre hay algo más que podemos entender. Amén. La palabra de Dios es infinita. ¿Sí? Hagan de caso que es un globo que nunca va a estallar, ¿verdad? Y sigue expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose. Es el mismo globo. Amén. Bueno, emocionante, ¿sí? Entonces, solo veamos esto. Primera de Corintios 11, verso 31. Primera de Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El contexto aquí es la explicación de cómo fue que el Señor instituyó la cena del Señor, ¿verdad? Y cómo es que el apóstol Pablo tuvo el entendimiento que tuvo al respecto de ese principio. Pero dice, miren, examinemos nuestras intenciones. Examinemos con qué clase de actitud estamos nosotros echando mano, ¿verdad?, de la cena del Señor. Pero no dice, dedíquese a examinar a su prójimo. Dice, no, examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, esto no hay fin de recalcar este principio y de insistir en este principio, porque eso es algo que cuesta vencer, ¿verdad? La tentación de estar examinando a los demás. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. A veces nos pasa cuando, por ejemplo, vamos a aconsejar a dos personas que están involucradas en una situación y digamos que hay algún tipo de problema entre la persona número 1 y la persona número 2. Y un día llega la persona número 1 a contarnos todo lo feo que le ha hecho la persona número 2. Bueno, cuando uno no sabe mejor, uno dice, ala, sí, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Pero de repente un día llega la persona número 2 a contarnos todo lo feo que hizo la persona número 1 y entonces lo dejan a uno así. Hasta que uno aprende. ¿Y saben lo que hacemos por regla general cuando no tenemos a todos los involucrados enfrente, sino a la persona pues que llegó a contar la situación? Bueno, escuchamos, por supuesto. Oramos, pidiéndole al Señor sabiduría, discernimiento para ver por dónde. Pero cuando termina de exponer su caso, por regla general yo le digo, bueno, a la otra persona no la tenemos aquí para poder irnos en esa dirección. Pero ya que te tengo aquí, vamos a ver, ¿y tú cómo reaccionaste? ¿Y tú cómo respondiste? ¿Y no crees que Dios anda detrás de algo en ti? ¿Lo ven? Porque al final esa es la causa de todas las cosas. Amén. Dios lo provocó para mí. Se valió del otro, pero detrás de quien anda es de mí. ¿Lo ven? Nunca falla, porque esos son los principios de Dios. Por eso tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 lo leímos, ¿no? Ok, 13:5. Examinaos a vosotros mismos. En este caso es si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Palabras fuertes, ¿verdad? Pero examinémonos a nosotros mismos, probémonos a nosotros mismos. Ahora, aquí no nos impiden ser listos y echar mano del Señor. David era listo. Él sabía que tenía que examinarse a él mismo. Pero entonces lo que hacía era agarrarse del brazo del Señor y decirle: examíname tú, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Y yo he aprendido a orar, Señor, en donde yo soy incapaz de verme a mí mismo. ¿Tú sí me ves? Lo que yo no veo, tú sí ves. Así es que dependo por completo de ti, de tu gracia y de tu misericordia, para que tú me hagas ver lo que yo no veo. Amén. Y Dios es fiel, nos ayuda a ver lo que no vemos. Bueno, en Éxodo 38, verso 8, Éxodo capítulo 38, verso 8, tenemos el material del que fue fabricada la famosa fuente o el lavacro de bronce en el tabernáculo mosaico. Esa fuente estaba en el atrio entre el altar de bronce y las cortinas para entrar al santuario. Y esa fuente es muy importante, hay peculiaridades tremendas con relación a esa fuente. Solo la fuente y el candelero son los únicos dos muebles del tabernáculo en donde no se especifican medidas. Lo que significa que la limpieza que obtenemos de Cristo no tiene medida y la luz no tiene medida tampoco. Amén. Y luego cuando empacaban el tabernáculo y cubrían los muebles, cuando la columna de nube y fuego se levantaba y ellos seguían marchando en sus jornadas por el desierto, camino a la tierra de Canaán, lean bien en el libro de Números. Describen con lujo de detalles cómo es que todos los muebles eran llevados sobre los hombros de los sacerdotes o en parihuelas, como en el caso del candelabro, por ejemplo. Pero busque a ver qué dice de la fuente de bronce, cómo la llevaban. No dice nada. ¿Saben qué significa eso? Dios mismo la llevaba. Y un día hace poco, hace un par de meses, en una reunión de pastores, alguien aprovechó y me pidió explicarle algunas cosas del tabernáculo. Y le mencioné ese punto y me dijo: nunca se me hubiera ocurrido que la fuente de bronce fuera tan importante, ¿verdad? Algo así me dijo. Entonces yo más o menos le respondí lo siguiente. Le dije: lo que pasa es que no sabemos en realidad qué hay en esa fuente de bronce, ¿verdad? Aguas de la roca. Pero esa fuente de bronce fue fabricada. Miren cómo. Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí en la fuente de bronce está el principio de examinarnos a nosotros mismos. Y entonces los sacerdotes, cuando se acercaban todos los días a lavarse las manos y los pies, a fuerza tenían que verse la cara en el espejo. Todos los días. Amén. Así es que allí tenemos el principio de examinarnos a nosotros mismos. Las aguas, representan el nombre o la naturaleza de Cristo. En el desierto esa fuente la llenaron con aguas provenientes de la roca, y 1 Corintios 10 dice que la roca que los seguía era Cristo. Amén. Pero luego en el libro de Efesios habla de cómo la relación matrimonial es una figura de la relación entre Cristo y su iglesia, dice, el cual se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para limpiarla en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que esas aguas representan la palabra de Dios y el poder limpiador o purificador de la palabra de Dios. Amén. Entonces cuando vamos nosotros al espejo de la palabra y nos vemos a nosotros mismos y descubrimos que en algún lado por allí todavía no se está reflejando Cristo, ¿verdad? Alguna actitud, algo que dijimos, algo que hicimos, a la manera como reaccionamos. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a saber
si estamos actuando como Cristo o no. Si no, no tenemos parámetro, no tenemos manera de saberlo. Amén. Pero entonces podemos ir al Señor y decirle: Señor, perdóname y límpiame. ¿Sí? Los sacerdotes se lavaban las manos y la Biblia dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Cuando nos peleamos con alguien, eso ensucia nuestras manos. Y Dios le dijo a los sacerdotes: cuídense de lavarse las manos y los pies todos los días de su vida antes de empezar a ofrecer los sacrificios en el altar de bronce para que no mueran. Y uno se pregunta por qué la experiencia cristiana de algunas personas está prácticamente muerta. Es porque no se están viendo a ellos mismos, solo se están quejando de lo que alguien más les hizo, les dijo, pero ellos no están viendo sus manos llenas de ira, de pleitos, de contienda. Amén. Tan malo está ofender a alguien como retenerle la ofensa a esa persona y no estar dispuestos a remitirla o a perdonarla. Amén. De hecho, les voy a contar algo. En los libros de Dios es más grave retener una ofensa que ofender. Por eso dice: y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si nosotros no perdonamos a alguien que nos ofendió, habiendo el Señor Jesucristo muerto por nosotros en la cruz del Calvario y habiéndonos perdonado de nuestros pecados, y nosotros no estamos dispuestos a perdonar a alguien, eso es ofensivo para el Señor. Amén. Es la historia de aquel individuo que le debía a su Señor no sé cuántos talentos y el Señor se los perdonó. Le debía $1,000,000 y se los perdonó. Y entonces él feliz salió delante de su Señor y se encontró al primer individuo que le debía 5 centavos y lo ahorcó hasta dejarlo medio muerto, amenazándolo a que si no le pagaba lo iba a meter a la cárcel. Cuando el Señor oyó eso, lo mandó a llamar de regreso, le dijo: ¿qué hiciste? Y entonces ¿cómo puedo decirlo? Revocó la remisión y siguió endeudado y le dijo: ahora tú no vas a salir de la cárcel hasta que no pagues hasta el último centavo, aún habiéndote yo perdonado. Tenemos que entender esa historia. Tenemos que entender esa historia. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás, todo el perdón que hemos obtenido de Dios corre peligro. Amén. Muy bien. Pero ahí tenemos la fuente de bronce para vernos a nosotros mismos, lavarnos las manos, lavarnos los pies. Jesús le enseñó a sus discípulos a que si en alguna aldea los ofendían y los perseguían y no los aceptaban, que tuvieran el cuidado de sacudirse el polvo de los pies antes de salir de esa aldea. Y uno en su mente carnal piensa, y uno lo hace, ¿verdad? Pues sí, partida de pecadores, ustedes no me merecen. Así es que se quedarán esperando a que yo regrese. Uno cree que es con esa actitud. Jamás. ¿Saben cuál es el principio? Si nosotros no perdonamos las ofensas que cometen en contra nuestra o el hecho de que no nos aceptaron aquí, al polvo que recogimos allí le vamos a sumar el polvo de la siguiente ofensa y el polvo del siguiente rechazo y el polvo de la siguiente ofensa. Tarde o temprano no vamos a poder caminar. Entonces el Señor le dijo a los sacerdotes: lávense el polvo de los pies todos los días de su vida, límpiense los pies de cualquier ofensa que no hayan querido o que no se les haya ocurrido remitir o perdonar. Líbrense de esas ofensas perdonando y límpiense los pies de todo ese polvo y sigan caminando con los pies limpios. O sea, hagan de caso que no pasó. Y si me vuelven a ofender, hago de caso que no pasó. Y si me vuelven a ofender, hago de caso que no pasó. ¿Y cuántas veces tenemos que hacer de caso que no pasó? 857,948 veces. Amén. Así funciona. ¿Lo ven? ¿Ven cuán importante es esto de examinarnos a nosotros mismos? Pero si no vamos a la fuente de bronce con la intención de ver dónde podemos mejorar nosotros, la historia de nuestra vida, toda la vida va a ser
ellos tuvieron la culpa. Ellos me ofendieron. Culpa de ellos. Yo me aparté de la iglesia porque si me hubieran dado un mejor ejemplo yo ahí estaría. Pero qué planta de cristianos, me dieron tan mal ejemplo que yo ya no quiero ir a la iglesia. Bueno, ellos van a tener que rendirle cuentas al Señor, pero ¿qué tal usted? ¿Lo ven? Y muchos cristianos solo viven enfocados en lo que ellos les hacen, ellos les dicen, ellos no los reciben, ellos los ofenden. Bueno, eso es problema de ellos con Dios, pero mi problema es que tengo las manos sucias, llenas de ira y contienda, y tengo los pies sucios, llenos del polvo, del rechazo que me han hecho los demás, que yo no he sido capaz de remitir. Y el Señor dice, al que le retuvieres las ofensas, le serán retenidas. Esto es, no querer dejarlas ir porque no se me da la gana perdonar. Pero también dijo, al que le remitieres las ofensas, le serán remitidas. Yo perdono en el nombre de Jesús. Ya las solté. Ya las solté. ¿Lo ven? Amén. Así es que este camino no se trata de lo que me hizo el fulanito. Se trata de, bueno, pero ¿qué pude ver yo de mí mismo a causa de lo que el fulanito me hizo? Y si pasó, es porque Dios lo creó, sabiendo que yo lo iba a necesitar para verme a mí mismo y mejorar en algún área. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que podemos regresar a... ¿saben qué? Una más. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Y cuántas veces tenemos que ir al espejo a examinarnos a nosotros mismos o a vernos a nosotros mismos? Siempre les cuento de esta cancioncita que cantaba Ivy. Tienen que tener más de 30 años de caminar con el Señor para saber quién era Ivy. Pero ella tenía una canción que decía, podemos encontrar a Dios en muchos lugares. Lo podemos encontrar en la iglesia, lo podemos encontrar en la Biblia, lo podemos encontrar en muchos lugares. Pero hasta que no lo encontremos en el espejo, todavía tenemos un gran trecho que recorrer. Amén. Eso se llamaba música auténticamente cristiana. Ok, segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora explíqueme. No dice un telescopio, no dice un microscopio, dice un espejo. Entonces, ¿cómo así? Cuando yo voy al espejo veo la gloria del Señor. A ver, explíquemelo. ¿Saben lo que tenemos que ver cuando nos vamos al espejo de la palabra? Es ver en qué áreas de nuestra vida ya se ve la gloria del Señor. Y en qué áreas de nuestra vida aún no se ve la gloria del Señor para seguir trabajando en ellas. Pero hasta que no se vea al Señor en el espejo, amén, todavía necesitamos seguir siendo transformados. Amén. Bueno, gracias a Dios. Eso es parte del proceso de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Dejar que la palabra sea un espejo efectivo que me ayude a mí a verme a mí mismo para poder ir mejorando. ¿Se acuerdan que 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea, porque todavía no es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra enseñar es la palabra, en griego es la palabra doctrina, pero la palabra enseñar significa literalmente señalar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para señalar. En primer lugar, señalarme al Señor Jesucristo, su naturaleza, su carácter, su estatura espiritual. Amén. Y número 2, para señalarme a mí mismo y hacer un análisis comparativo y ver si nos parecemos él y yo.
¿Sí? Cuando descubro que no nos parecemos en algunas áreas, viene la fase número 2. Es útil para enseñar, luego ¿qué dice? Para redarguir. ¿Sí? Donde yo no esté viendo reflejado a Cristo, entonces, si amo al Señor, ese hecho me va a redarguir. Amén. Y voy a ir al Señor y le voy a decir, Señor, perdóname, límpiame. Enseñar, redarguir, corregir lo que debamos corregir. Y esto nos convertirá en personas instruidas. Amén. En personas instruidas. Bueno, estamos con el espejo. Pero vean pues, ahora sí, esto es a donde quiero aterrizar. Regresemos a Santiago capítulo 1, verso 24. Santiago 1, 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es que no es cualquier ley la que me va a servir de espejo. El pueblo judío conserva la ley de Moisés, pero hay algo que no logran ver. ¿Lo ven? No es cualquier forma de ley la que nos va a servir de espejo. Entonces, detengámonos y elaboremos. Voy a escribirlo acá. La perfecta ley de la libertad, así le llama Santiago. Esa es la que nos va a servir de espejo. Esa es la que puede salvar nuestras almas. Y esta es la ley delante de la cual vamos a estar parados cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Y es la ley que nos va a juzgar. Si leemos por favor Santiago capítulo 2, verso 12. Vuelven a mencionar la perfecta ley de la libertad y dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entendemos que cuando estemos delante del tribunal de Cristo vamos a estar delante de la palabra. Entonces, ¿qué nos va a juzgar? Él ni siquiera va a tener que abrir la boca y emitir palabras. Solo su presencia nos va a dejar saber dónde nos quedamos cortos o dónde no nos quedamos cortos. Amén. Es la perfecta ley de la libertad la que nos va a juzgar cuando estemos delante del Señor. Ahora definámosla. Dios me ayude a hacerlo con la mayor claridad posible. Amén. La perfecta ley de la libertad. Y es un principio que conocemos y entendemos, pero vamos a irlo ampliando. ¿Qué es la perfecta ley de la libertad? Bueno, déjenme definírselas de una vez porque tiene otro nombre también. Es lo que llamamos la ley del amor. Esa es la perfecta ley de la libertad. La ley del amor. ¿Qué más? Sigamos buscando definir la perfecta ley de la libertad o la ley del amor. ¿Qué es la perfecta ley de la libertad? Bueno, Dios en la dispensación del Antiguo Testamento tuvo que darle forma a su palabra. Y la forma que le dio a su palabra es séptuple. Allí la tienen. Le dio forma de ley, de testimonios, de preceptos, de estatutos, de mandamientos, de pactos y de juicios. Amén. Esa es la forma detrás de la cual Dios le presentó su palabra al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel abrazó la forma y hasta la fecha, hasta donde su condición se los permite, porque no tienen tal cosa como un templo, no tienen tal cosa como un altar. Entonces hay muchas cosas de la ley mosaica que no pueden practicar. Amén, porque las condiciones actuales no se los permiten, pero muchas otras cosas sí las practican, las formas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no logran ver
lo que no logran ver, porque no logran ver a la persona de la palabra viviente. Amén. Amén. Y ellos se quedaron solo con las formas. Y son celosos los que de veras llevan la religión como se supone que se debe. Son celosos con las formas, de tal manera que es palabras de ellos. Es muy opresivo. Tienen que tener un cuidado de cumplir con cada cosa al pie de la letra, formas. Pero mientras más celosos son con las formas, menos vemos nosotros una transformación de naturaleza, una transformación de corazón. ¿Me explico? Dios le dio forma a su palabra para poder presentársela, para poder introducirla en este planeta a través del pueblo de Israel. Amén. Siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Es a través de ellos que Dios introdujo su palabra al mundo, su ley moral. Es a través de ellos que Dios le dio un Mesías al mundo, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es la perfecta ley de la libertad? No son las formas. La perfecta ley de la libertad es la luz, la vida, el amor, la verdad que hay detrás de las formas, que hay detrás del mandamiento. Amén. Si es la perfecta ley, la de la libertad, la que nos va a juzgar cuando estemos delante del tribunal de Cristo, entonces no vamos a ser juzgados en base a cuán rápido aplaudimos o cuánto cumplimos con algún tipo de formalismo religioso. ¿Lo ven? No es en base a eso que vamos a ser juzgados, porque no es esa la ley que nos va a juzgar. La ley que nos va a juzgar es la ley del amor o la ley de la libertad. Lo que nos va a juzgar es la verdad que hay detrás de los mandamientos. Los mandamientos son solo una forma que Dios le dio a su palabra. ¿Qué es su palabra? Su verdad, ¿verdad? La perfecta ley de la libertad es la verdad que hay detrás de la palabra. Quiero decir, detrás de las palabras. ¿Qué es la perfecta ley de la libertad? Es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia que hay detrás de un mandamiento, que hay detrás de un precepto. ¿Lo ven? La verdad que está detrás. ¿Qué hay detrás de la palabra de Dios? Su naturaleza, su nombre. ¿Qué es la perfecta ley de la libertad? Es el conocimiento de la naturaleza del Señor que hemos obtenido a través de la palabra y la búsqueda de esa naturaleza y la práctica, amén, de aquellas cosas que coinciden, corresponden a esa naturaleza. Amén. Entonces los formalismos religiosos no encajan, no entran en este cuadro. Dios no nos va a juzgar si le ganamos en puntualidad a todo el resto de la gente. Ahora, no es que seamos impuntuales, debemos ser puntuales, pero no es en base a eso. Amén. Si extrapolamos, mucha gente cree que están ganando puntos delante de Dios porque se golpean el pecho más veces que el vecino. Me explico. Tratando de ilustrarlo, y dentro del mundo evangélico hay muchas formas. Amén. Y hay personas que empiezan a servir al Señor en ciertas áreas en sus iglesias y con el correr de los años se convierten en dueños de esas áreas y empiezan a ver de menos a los demás porque ellos no son el hermanito fulanito o la hermanita fulanita y ellos no tienen la posición que ellos tienen en la iglesia. Esas son formas. Eso no es la perfecta ley de la libertad, no es en base a eso que vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados en base a cuánta verdad hicimos nuestra, en base a cuánto amor, luz y vida, amén, hicimos nuestro, en base a cuánta sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia obtuvimos de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Bueno, solo escuchen esto. Salmo 138, verso 2. Este salmo lo hemos tocado en el pasado. Salmo 138, verso 2. Y en la Reina Valera no es tan claro, les voy a decir cómo se lee en la Biblia King James. En la Reina Valera dice, Salmo 138,
verso 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pues eso es maravilloso, pero no nos da la verdadera idea. La King James dice: porque has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Eso es lo que dice la King James. En otras palabras, su nombre está debajo de su palabra. Si cavamos y ahondamos lo suficiente en la palabra de Dios, vamos a encontrar la roca de su nombre, o a la persona, la vida, el amor, la luz, la sabiduría, la verdad. La verdad está detrás de las palabras. Amén. Cavemos y ahondemos y vamos a encontrar la verdad, y la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Amén. Así es que Dios engrandeció su palabra por encima de su nombre. No es otra manera de decir: Dios escondió su nombre debajo de su palabra o detrás de su palabra. La palabra de Dios tiene por fin u objeto revelarnos el nombre, la naturaleza. Amén. La perfecta ley de la libertad es la revelación de la naturaleza del Señor Jesucristo. La búsqueda, la práctica, como les digo. Amén. Esa es la perfecta ley, la de la libertad. Es la verdad que está detrás de los mandamientos, de los preceptos, de las formas. Y el Señor Jesucristo claramente vino a hacer a un lado las formas del Antiguo Testamento para sacar a luz la vida, la inmortalidad de su palabra, la luz de su verdad, para que abracemos su verdad y andemos en ella. Por eso hace poco les dije, y acabamos de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Y cada vez se vuelve más popular el que los cristianos estén celebrando las fiestas judías. Bueno, pues no le va a pasar nada si lo hace, concedido, pero no va a ganar absolutamente nada si lo hace. Son formas. No hay ninguna virtud en la forma. Pero corremos el peligro de volvernos tan expertos y eruditos en la forma que vamos a empezar a ver de menos a los demás porque no manejan la forma como yo la manejo, y vamos a empezar a justificarnos por estar manejándonos en las formas. Pues cuando estemos delante del Señor Jesucristo, no vamos a estar compareciendo delante de una forma. Vamos a estar siendo juzgados en base a cuánto amamos al prójimo, cuánto amamos a Dios, cuánto dejamos que la verdad nos redarguya, nos convenza, nos convierta, nos instruya. Cuánto de Cristo se formó en nosotros. Amén, amén. Y nos peleamos por las formas, porque unos aceptan estas formas y otros aceptan las otras formas, y mi forma es más bonita que la tuya, y tu forma no me gusta, y tu forma no sirve, y mi forma es superior. ¿A quién le importan las formas? Amén. Si las formas pudieran salvar, todos los habitantes del mundo serían salvos, menos los verdaderos cristianos. ¿Está claro? Así es que no se quiten la vida por las formas. Son solo formas. Pero ¿cuál es la verdad detrás de la forma? Eso es lo que necesitamos. Amén. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora veamos esto. ¿Cómo es que? Bueno, no, les voy a dar una cita. Daniel 10:21. Daniel 10:21. Daniel 10:21. En la dispensación del Antiguo Testamento, Dios le dio forma a su palabra para presentársela a su pueblo. Ya vimos leyes, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios, ¿verdad? Pero hay una verdad. Estas formas reflejan esa verdad. ¿Cuál es la verdad o el principio detrás de esas formas? Cuando el Señor Jesucristo vino e hizo a un lado las formas, la verdad sigue siendo la misma. Y cuando nosotros hoy estudiamos las formas del Antiguo Testamento, miren cuánta verdad les sacamos.
Y uno podría sobrevivir sin el Antiguo Testamento. Amén. La Biblia es la revelación de una sola verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y uno de los errores más graves que comete la iglesia cristiana es hacer a un lado el Antiguo Testamento, pero es porque no saben entrarle. Amén. El Nuevo Testamento, el 80% del Nuevo Testamento son citas directas o indirectas del Antiguo Testamento. Y Jesucristo dijo, si le creerían a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ellas a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando dijo eso, no se había empezado a escribir un solo libro del Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo Jesús? Abran los ojos, caben y ahonden y encuentren la verdad, porque allí está, es la misma, es una. Ahora miren qué cosa. La verdad es Cristo, por lo tanto es eterna. Siempre ha sido. La verdad es la misma. Siempre ha sido la misma. Siempre seguirá siendo la misma. ¿Cómo habrá funcionado la verdad en las primeras 3 creaciones anteriores a la nuestra? Es una y la misma. ¿Cómo se habrán aplicado los principios en esos contextos tan diferentes al nuestro? Por si no lo sabía, hubo 3 mundos de habitantes anteriores al nuestro. Eso está en la Biblia. Solo hay que saberlo buscar. Amén. Ahora, ¿cómo va a funcionar la palabra de Dios? Jesús dijo claramente, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La verdad sigue siendo una constante y va a seguir siendo la misma en las edades que vienen en el futuro. ¿Cómo irá a funcionar? Es la misma verdad y va a seguir vigente. Entonces la gente va a leer el Antiguo Testamento en las eternidades que vienen y va a seguir sacándole provecho. ¿Qué ángulos tiene la verdad que nosotros hoy todavía no somos capaces de ver? Pero la verdad va a seguir siendo viva, va a seguir siendo válida. La verdad es eterna, la verdad es Cristo. ¿Qué estoy diciéndoles? Que hay una perfecta ley de la libertad detrás de cualquier tipo de forma como nos pueda llegar la palabra de Dios. Amén. Y hoy entendemos cosas que en la antigüedad no se entendían, pero sigue siendo la misma verdad. ¿Se imaginan en los siglos venideros? Va a seguir siendo la misma verdad. ¿Qué cosas vamos a entender cuando lleguemos ahí arriba? Y sigue siendo la misma verdad. Nada la puede invalidar. Es permanente, es eterna, es infinita. Emocionante, ¿sí? Creo que es a eso a lo que se refiere Daniel. Cuando, en Daniel, porque no fue el que lo dijo. Se lo dijo, Miguel se lo dijo. Sí, fue Miguel, el arcángel Miguel. Le dijo lo siguiente. Daniel 10:21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Pues es otro ángel el que se lo dijo. Es el ángel que llegó con la revelación, el que se lo dijo. Miguel estaba peleando ahí arriba mientras el otro ángel se coló por entre todos esos principados y potestades y llegó a Daniel con el mensaje. Amén. Y dice, yo te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad. Esa es esta perfecta ley de la libertad. Es la verdad, el libro de la verdad. Amén. Que está escrito en el libro de la verdad. Ahora, ¿cómo nos llega? A los antiguos les llegó en forma de ley, testimonio, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios. Amén. Vean cómo nos ha llegado a nosotros. Dios sabe cómo va a llegar a los siglos venideros. La palabra de Dios, la verdad. Pero es eso lo que nos va a juzgar, es la verdad, no la forma. ¿Estamos claros con eso? Amén. La verdad. ¿Saben por qué hay pleitos entre cristianos? Porque mi forma es más bonita que la tuya. ¿Sí? Y es como un duelo entre mi entendimiento y el tuyo.
Bueno, la verdad es una y única. Si conocemos la verdad, fin de la controversia. Amén. Pero por regla general nos peleamos por lo que nosotros creemos y entendemos, no por la verdad. Bueno, vámonos por favor. La cita es Mateo 24:35. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Ok? Solo apúntenla y vámonos a Juan 1:17. Juan 1:17. San Juan 1:17. Oigan esto. Juan 1:17. Bueno, a lo mejor debiéramos leer desde el 14, ¿verdad? Leamos desde el 14. Juan 1 del 14 al 17. ¿Qué tal hasta el 18? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Lo ven? Moisés lo que hizo fue manejar formas, las formas que Dios le permitió manejar para presentarle su palabra al pueblo de Israel y al resto de las naciones del mundo a través del pueblo de Israel. Pero dice, pero la verdad vino por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, eso no invalida las formas del Antiguo Testamento. Lo que hace es que nos ayuda a ver qué había detrás de la forma. ¿Lo ven? Bueno, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ahora hagamos 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Ahora, si no estábamos allí, explíqueme ese versículo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje de muerte, porque la ley o la forma, lo único que podía hacer la ley del Antiguo Testamento era señalar la falta y establecer cuál era el procedimiento para juzgar dicha falta. Hizo tal y tal cosa, apedréenla o apedréenlo, ¿verdad? Pero la forma no se puede meter al corazón y transformarlo desde adentro. Amén. Por eso al final de cuentas era una palabra de muerte. Lo único que podía hacer era señalar la falta y condenar al culpable, ¿verdad? Amén. Pero el Señor Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Lo ven? Seguimos siendo culpables de lo que somos culpables, pero a través del Señor Jesucristo no solo
nos es señalada la falta, el Señor Jesucristo es el Redentor y ha provisto de su propia sangre para que podamos ser nosotros exonerados de culpa, amén, y nuestro corazón pueda ser convertido para ya no seguir actuando de la misma manera. Ok. Entonces, ¿cuál era la verdad detrás de todos esos procedimientos del Antiguo Testamento? ¿Cometió adulterio? Apedréenla. Un día le llevan a Jesús a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Nuestra ley dice que la apedreemos, ¿verdad? Y se recuerdan a Jesús escribiendo en el suelo, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Y solo se voltea con ellos y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El mandamiento no es capaz de exhibir el corazón humano, pero la verdad sí. La verdad sí exhibe el corazón humano. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir viendo ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a ilustrar esto con mayor claridad. Pero pues hagamos lo que podamos el día de hoy. Ahora vámonos a Romanos 2, del 17 al 29. Romanos 2, del 17 al 29. ¿Cuántas cosas podemos convertir nosotros en una forma? Nuestras oraciones pueden ser solo una forma, si lo único que nos ocupa y preocupa es la estructura, ¿verdad? Nuestra alabanza puede ser una forma sin vida cuando lo único que nos preocupa es la acción. Pero no lo hacemos sin el corazón y sin ningún tipo de entendimiento ni nada de eso. Y entonces otra vez este grupo se pelea con este grupo porque tus formas no me gustan. ¿Verdad? Es un concurso de formas. Romanos 2 del 17 al 29. Romanos 2 del 17 al 29. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En términos un poco más amplios, aquí encaja no solo el judío, sino, digamos, el religioso, que únicamente se apoya en formas, que solo conoce formas, que pone su confianza en formas, pone su esperanza en el hecho de que está cumpliendo con formas, ¿verdad? Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma. ¿Lo ven? La forma de la ciencia y la verdad. La ley es una de las 7 formas a través de las cuales Dios presentó su palabra a los antiguos, ¿verdad? Tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Porque la forma, la ley o el mandamiento, como les digo, no sirve de espejo. Es más, si vivimos solo en el plano o en la esfera de leyes y mandamientos, vamos a ser los mejores fariseos de la comarca. Y todos los que no nos dan la talla van a ser ciudadanos de tercera categoría. ¿Lo ven? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Entienden lo que está tratando de decir? Está diciendo, lo único que haces es dedicarte a señalar lo que los otros hacen. Pero se te está volviendo imposible verte a ti mismo. Es que yo no cometo adulterio. Ajá, gracias a Dios, no de esa forma. Pero ¿qué tal amar el mundo? La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué tal poner nuestra confianza no en la gracia y misericordia del Señor Jesucristo,
sino en nuestras formas religiosas, creyendo que estamos justificados porque somos muy buenos para las formas religiosas. Eso es adulterio espiritual. Amén. ¿Qué tal, como dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué tal, dicho en otras palabras, ver a una doncella con la mirada equivocada? Ese adulterio en el corazón, dice. Amén. Pero ven cómo la ley y el mandamiento no es capaz no sirve de espejo, no nos ayuda a vernos a nosotros mismos, solo nos ayuda a justificarnos y a señalar a los demás. Amén. Entonces, estoy tratando de insistir en esto porque uno dice, sí, qué bárbaros ellos. Pero nosotros somos así en muchas cosas, ¿ok? Versos 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, podemos tener por fuera todas las formas nítidas y perfectas. Pero si la verdad no está en nosotros, sino la estamos practicando y viviendo, alguien que sí la practica y la vive sin tener las formas, nos va a condenar a nosotros. Amén. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Las formas son los hombres los que juzgan y los hombres son los que dictaminan. ¡Qué persona más piadosa! Miren cómo se conduce. Por eso es para los hombres, pero el Señor mira el corazón. Y a lo mejor esa persona tan piadosa está llena de odio, ira, enojo congelado, ¿verdad? Celos, envidia, pleitos, contiendas, ira, falta de amor, falta de perdón. Amén. Amén. Bueno, así es que definamos libertad y ahí nos quedamos y la próxima semana seguimos. La perfecta ley, la de la libertad. La palabra libertad significa no esclavo. No esclavo. Es la perfecta ley que nos hace no ser esclavos. La palabra libertad significa exento de obligación o responsabilidad. Ahora, no es que ahora en Cristo somos irresponsables. No, Señor. Pero ya no tenemos la responsabilidad de cumplir con formas. ¿Lo ven? Nuestra responsabilidad no es para con las formas. Nuestra responsabilidad es para con una persona que tiene una naturaleza y una voluntad y un deleite. ¿Sí? Pero somos libres, ya no somos esclavos de formas. Ya no somos esclavos de formas. Libertad puede ser tanto libertad legítima o libertad licenciosa. En otras palabras, esa misma palabra también se utiliza para el libertinaje, pero no es en eso en lo que estamos enfocándonos. Libertad moral o libertad ceremonial, libertad de las formas, ¿verdad? Libertad de las formas. Entonces, si usted quiere adoptar una forma que a usted le bendice o que a usted le ayuda a batallar en contra de el libertinaje que todos tenemos en nuestra mente carnal y en nuestro viejo corazón, pues usted hágalo. Pero eso es para usted. Es lo que la Biblia dice, el culto voluntario, ¿verdad? Esas cosas tienen cierta reputación en culto voluntario, dice, en duro trato del cuerpo. Y hay formas que uno se impone para restringirse uno a uno mismo, porque uno sabe que uno no se puede dar tantas libertades, porque si no nuestro viejo corazón y nuestra mente carnal nos van a traicionar y vamos a terminar ofendiendo al Señor Jesucristo de alguna manera. Amén.
O sea, hay espacio para las formas, pero son culto voluntario. Si usted quiere abstenerse de hacer ciertas cosas, hágalo. Pero no es problema suyo que los demás no se abstengan. ¿Me explico? Por supuesto, estamos hablando no de las cosas explícitas que ofenden a Dios, no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de restringirse a usted mismo porque sabe que a usted le conviene restringirse en estas áreas, y en estas áreas, y en estas áreas. Amén. Amén. ¿Lo ven? La próxima semana vamos a trazar esta palabra y vamos a ver en qué contexto se aplica y vamos a entender mejor esto. Pero vemos cómo nuestra principal ocupación y preocupación no tienen que ser las formas, tiene que ser la verdad. La verdad que está detrás de las formas. Entonces, en Jesucristo podemos regresar y estudiar las formas del Antiguo Testamento. Y miren cuánto nos hemos beneficiado de la verdad que hemos encontrado detrás de las formas. Amén. Pero hoy en día mucha gente está regresando a las formas. Y es que hay que ir, hay que hacer, hay que dejar de hacer. Bueno, si a usted le bendice, vaya, no vaya, haga, no haga. Pero eso es asunto suyo. Amén, amén. Y por alguna razón el volver al judaísmo se está volviendo tan popular. En un lado de la balanza no entiendo por qué y en el otro lado de la balanza sí entiendo por qué. Por eso trabajamos duro para alimentarlos bien y que no estén pensando que a lo mejor allí está el siguiente paso, que esa pieza que tanto les hacía falta. Amén, porque es como lo manejan muchas personas, ¿sí? Pero no es eso lo que nos va a juzgar al final, es la verdad. Es la verdad. ¿Está claro? Bueno, lo dejo a medias, pero algo hicimos. ¿Aprendimos algo? Qué emocionante, ¿sí? Esto hace que seamos verdaderamente religiosos. Ya vamos a entender qué es eso la próxima semana. Bueno, si aprendimos algo, vamos a darle a Dios toda la gloria. Vamos a darle gracias por Jesucristo. Amén. Y vamos a darle gracias por la perfecta ley, la de la libertad. En la perfecta ley tenemos un espejo. Amén.